Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Fórmula 123. Aquí hablamos de cómo claves de la Fórmula 1 pueden ayudar a tu negocio a duplicar las ventas en la mitad de tiempo con 3 preguntas clave. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es si crees que tus resultados son buenos pero quieres vender más, cuidado con esto. Vamos a analizar qué pasa cuando muchas veces tienes la sensación que yo he encontrado cuando trabajo con empresarios, con autónomos, y es, mis resultados son muy buenos, no necesito mejorar. Bueno, pues voy a dedicar este vídeo a por qué sí debes mejorar en ese caso y cuánto debes mejorar. Fíjate que, ¿a qué me refiero con que sientas que tus resultados son buenos? Pues me refiero a que lleves años facturando bien, con una buena cartera de clientes, con una buena rentabilidad. Fíjate que hay un dato que me llama siempre la atención y es ver cuál es la vida promedio de las empresas que más éxito tienen, no de los pequeños negocios, sino de las empresas que más éxito tienen. En el siglo XX, las empresas más grandes del mundo tenían una vida promedio de 60 años. Así que sí, podían pensar que su negocio, su vaca lechera, ahora hablaremos de las vacas lecheras, su vaca lechera aguantaba durante varias décadas. El modelo de negocio sí, había que irlo ajustando, pero al final más o menos lo que funcionaba bien, no lo toques, sigue funcionando bien y va a seguir funcionando bien durante mucho tiempo. La vida útil hoy de una empresa, la vida promedio de una empresa de las más grandes, es de solo 15 años. Ha pasado de 60 años a 15 años y se va a seguir reduciendo. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio cambian, los clientes cambian, el mercado, el contexto. Hemos vivido la crisis del COVID en 2020 y tiene un impacto fortísimo a todos los niveles. He hablado de muchos de los niveles en los que ha impactado la crisis, tomando datos de uno de los mejores informes que he analizado este año, que es el informe de McKinsey. Una de las últimas ediciones en julio hablaba de todo el impacto que tiene el COVID en las empresas. Bueno, pues todo eso al final, y no necesitas que haya un COVID, tiene un impacto brutal en las empresas. Y la vida de las empresas se acorta. Y eso no significa que mueran, significa que si no se reinventan, su modelo de negocio tiene una vida mucho más corta. Fíjate que hay una matriz que comento muchas veces, es una matriz clásica de hace tiempo ya, pero sigue funcionando maravillosamente para describir cómo los productos, los servicios tienen un ciclo de vida, como las personas. Al final tienen una fase de infancia, tienen una fase de adolescencia, de madurez y al final tienen que morir. En la matriz del Boston Consulting Group, lo tengo en otro de mis vídeos, en uno de mis directos, pero no voy a meterme en todo el detalle, pero sí voy a darte la idea general para que veas por qué a veces cuando piensas que tus resultados son buenos es cuando se te tienen que encender las alertas de todo lo nuevo que tienes que estar empezando a desarrollar ya. Fíjate que la matriz del Boston Consulting Group habla que hay 4 posibles cajones en los que puedes meter, 4 posibles momentos en los que puede estar un producto o un servicio que tengas. El primero es cuando lo desarrollas por primera vez, cuando lo planteas. Y es un producto incógnita, porque al final no sabes si va a ir bien o va a ir mal. Luego, el producto puede ir mal y entonces será un producto en el que tengas una cuota de mercado baja o que esté en un mercado que no esté creciendo suficiente y entonces es un producto, lo que llaman producto perro, y tienes que descartarlo. Pero si el producto va bien, se convierte en lo que ellos denominan el producto estrella. Y un producto estrella es un producto en el que empiezas a tener mucha cuota de mercado o una cuota de mercado representativa para tu negocio, sea más pequeño, sea más grande, en un mercado que está creciendo mucho. El ejemplo mítico es el iPhone, cuando invirtieron mucho dinero en él, pero empezó a tener una cuota de mercado años más tarde. Después de tener un tiempo de pérdidas, tuvo una cuota de mercado muy grande en un mercado que empezaba a explotar, que era el de los teléfonos inteligentes. Bueno, esto sirve para todos los tipos de productos. Te hablo del iPhone porque al final es un ejemplo que todos conocemos, pero sirve para una peluquería, para un bar, para una casa rural, y la crisis del COVID nos ha hecho abrir los ojos. Ha sido como una máquina del tiempo, como una sacudida de que o todos los negocios empiezan a repensar, no necesitan todos digitalizarse, pero repensar su modelo de negocio, o muchos van a tener que cerrar. El último de los cajones de la matriz del Boston Consulting Group es cuando un producto estrella al final va madurando y deja de ser un producto en un mercado con tan alta tasa de crecimiento, porque el mercado se vuelve más maduro, como ha pasado con el mercado de automoción después de muchas décadas, como pasa con todos los mercados después de un cierto tiempo, como está pasando con el mercado de los teléfonos inteligentes. Y fíjate que al final el producto que era muy bueno se convierte en un producto que sigue siendo bueno, se denomina la vaca lechera,
por eso te decía que íbamos a hablar de vacas lecheras. Bueno, pues la vaca lechera y es como una vaca lechera, al final puedes ordeñarla, puedes sacar dinero, puedes sacar rentabilidad, porque es un producto que sigue siendo muy rentable. Típicamente porque tienes una cuota de mercado alta, aunque el mercado ya esté más maduro y esté creciendo menos. Bueno, pero en este tipo de productos, la tentación es que las empresas antes se acomodaban. Y te decía antes 60 años, ahora 15 años. Bueno, esa es la vida promedio de ese tipo de productos, de los productos que te han dado oxígeno, que te han dado leche, como el ejemplo de la vaca, durante muchos años, pues no van a tener una vida eterna. Así que por eso, aunque tus resultados hoy sean buenos, tienes que estar ya pensando en qué vas a hacer mañana y pasado mañana en tu negocio. Fíjate que yo hablo de lo que yo denomino el valor competitivo. En La estrategia del océano azul, un libro maravilloso, si no lo has leído, te animo a que lo leas, de dos profesores de la Universidad de Harvard, hablan mucho de cómo encontrar océanos azules. Los océanos rojos son los océanos donde hay un montón de empresas compitiendo a sangre y fuego, por eso el océano rojo, compitiendo, teniendo que competir en precios, teniendo que competir de manera poco rentable. Los océanos azules son nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocios, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos productos. No tienes que pensar en el iPhone, simplemente a veces es un giro del producto, un giro de la oferta, simplificar la variedad, tener un mensaje diferencial, ofrecer lo mismo pero con un empaquetado, con unas condiciones, con un mensaje diferente al cliente. Bueno, pues ellos hablan en la estrategia del océano azul de la importancia de tener un valor diferencial, de que siempre tengas un valor diferencial respecto al resto de lo que hay en el mercado. No es diferenciarse por ser el más exótico, por ser el que va vestido raro a una fiesta, sino ser diferencial porque de verdad, por ser diferente, estés aportando más valor al cliente. Pero yo hablo mucho no solo de valor diferencial, que está muy bien, sino de valor competitivo, que es valor diferencial y mantenido en el tiempo. En la estrategia del océano azul hablan mucho de cómo mantener tu ventaja, ese océano azul más pequeño, si eres una peluquería, una casa rural, un bar, una autoescuela, o más grande, si eres una empresa más grande, una empresa industrial con varios cientos de trabajadores. Pero al final, ¿cómo mantenerlo en el tiempo? Bueno, pues para mí es crítico que no solo te centres en diferenciarte, como hablan mucho en el libro, sino en diferenciarte a medio plazo, valor competitivo, diferenciarte durante el tiempo suficiente para que la inversión que has tenido que hacer en esa diferenciación, sea en marketing, sea en prestaciones del producto, sea en condiciones de entrega al cliente, sea en lo que sea, al final te merezca la pena. Eso es el valor competitivo. Y fíjate que al final, hoy en día, hay que tener una mentalidad de, y te hago la pregunta, ¿tú crees que hay que tener una mentalidad de estar constantemente creciendo? Constantemente desarrollando nuevos modelos de negocio, buscando cómo atender mejor a tu cliente, buscando no necesariamente desarrollar nuevos productos. Según uno de los modelos de innovación que más me gusta, porque es muy visual, el modelo de Dublin, que fue desarrollado por una filial de Deloitte, de la consultora, pues fíjate que plantean que al final cuando pensamos en innovar, en crecer, en dar valor diferencial a nuestros clientes, pensamos siempre en desarrollar cosas nuevas del producto, una nueva prestación, una cámara más potente, siempre te lo hago con el ejemplo del iPhone para que lo entiendas, pero vale para cualquier sector, pues una cámara más potente, un procesador más rápido, y al final está muy bien, es una de las posibles maneras de innovar, de dar más valor al cliente. Pero hay 10 maneras diferentes, este es el modelo de Dublin, de innovar. Y no solo es en las prestaciones del producto, puedes innovar en el sistema de productos, en los otros productos que tengas y en cómo se relacionan y en qué promociones conjuntas haces. Puedes también innovar en la manera de transmitir al cliente. A lo mejor no cambias nada del producto, pero transmites de manera diferente, transmites unos valores diferentes. Es lo típico que hacen las nuevas campañas de marketing cuando deciden, por ejemplo, en Renault hace unos años empezar a destacar la seguridad del coche, que se quería convertir en la marca asociada a la seguridad, con todo lo de las 5 estrellas Euro NCAP, como en su día empezó a hacer Volvo ya hace muchos años, en los años 70, y es desde siempre pues la marca asociada a la seguridad. Bueno, pues lo mismo puedes hacer innovando en marketing, en el mensaje. Puedes innovar también en los canales, la manera de llegar al cliente. Fíjate ahora con el COVID cuántas empresas tienen que saber cómo vender de manera competitiva. No se trata de vender de cualquier manera por Internet, digitalizarse de cualquier manera. Se trata de vender de manera competitiva por Internet. Bueno, pues hay 10 maneras en las que puedes innovar. No solo es en el producto, te he citado algunas, como el sistema de productos, como el marketing, como los canales de distribución para contactar con el cliente, y hay otras más. Hasta 10 son las que identifica el modelo de Dublin. Todos las conocemos, no hay ninguna que se la hayan sacado de debajo de la manga, pero son críticas
Y la única manera de innovar no es el producto, que es en lo que normalmente nos centramos. Así que por eso siempre hay que estar ofreciendo valor diferencial, valor competitivo al cliente. Por eso, en mi opinión, siempre hay que estar creciendo. No necesariamente la obsesión de crecer en tamaño, crecer en número de personas, crecer en edificios, crecer en instalaciones, en ventas. Eh, lo que hay que crecer es en dar valor a tu cliente. Tú puedes tener una filosofía de que te gusta ser un negocio más pequeño, no quieres los problemas, los retos, también las ventajas de ser una empresa que crece por estar en distintos países, por tener distintas filiales, edificios en distintas ciudades. Bueno, pues al final está bien, pero siempre tienes que crecer en valor. Siempre tienes que estar creciendo en valor. Si esa manera de crecer en valor es crecer también en tamaño, fenomenal. Si para ti no es crecer en tamaño porque no va con los valores, con tu cultura como dueño de empresa, fenomenal, pero siempre tienes que estar aportando más valor y por eso nunca puedes estar parado. Así que eso es para mí la base fundamental de por qué es tan peligroso pensar que si tus resultados son buenos ya no necesito mejorar, ya no necesito hacer más cosas, ya no necesito optimizar más mis procesos. Fíjate que, por ejemplo, hay ejemplos, te voy a dar tres ejemplos, tres, cuatro ejemplos de empresas que no han sabido ver esto del crecimiento. Una de esas empresas fue Nokia, cuando al principio del mercado de los móviles inteligentes no se quiso lanzar al mercado de móviles inteligentes. Y fíjate dónde está Nokia hoy, cómo ha tenido que reinventarse y dónde está hoy respecto al gigante que era en su día hace unos años, hace 15, 20 años. Fíjate también que a Nokia le pasó otra cosa, y es que en su día, cuando era tan potente, quiso comprar una red de sensores, sensores de tráfico, para evaluar el tráfico en tiempo real, para controlar el tráfico en tiempo real y para dominar un mercado que entonces se consideraba una línea de negocio muy interesante, que era el vender los datos de tráfico, de los atascos, de las congestiones, de los accidentes, para que la gente pudiera tener una aplicación, un acceso a esos datos. Y en ese momento surgió Waze, la aplicación que seguro has usado mil veces y ahora también Google Maps desde hace un tiempo. Bueno, pues eso echó por tierra ese modelo de negocio porque Waze, en lugar de utilizar los sensores físicos que quería comprar Nokia, quería comprar una empresa que tenía esa tecnología de instalar sensores en carretera y en un montón de infraestructuras de la vía, pues al final en lugar de eso los sensores somos tú y yo, los coches que vamos circulando y que mandamos nuestros datos a la nube para que el algoritmo controle cómo está el tráfico en tiempo real. Bueno, pues cuando una empresa no sabe ver cómo hay maneras de dar más valor diferencial que esa empresa, porque está muy cómoda con sus vacas lecheras, es cuando pueden romperle el modelo de negocio y por eso lo que antes duraba 60 años, ahora en 15 años las empresas más grandes pueden morir. Otro de los casos míticos es el de Blockbuster, seguro que lo has escuchado. Blockbuster, la cadena de tiendas que tuvo muchísimas tiendas, ahora mismo no recuerdo el número, pero varios cientos, incluso miles, si no recuerdo mal, de tiendas en Estados Unidos para alquiler de películas y de repente de la noche a la mañana, casi de la noche a la mañana, Netflix le dio la vuelta a su modelo de negocio. Netflix, que en su día había nacido como una compañía que te mandaba los DVDs a casa. Tenía un algoritmo para recomendarte DVDs, pero te los mandaba físicos, el DVD, imagínate, con la cajita de plástico en el sobre, con bolitas de plástico metidas en el buzón y te llegaba a casa. Bueno, pues Netflix, que había sido un negocio más o menos marginal, incapaz de competir con Blockbuster durante años, se dio cuenta del modelo de negocio que ahora tiene Netflix, se dio cuenta de cómo la gente iba a optar mucho más por contenidos a través de Internet, en streaming, por poder elegir a la carta las series y películas que querías ver. Y ahora Netflix es una de las 6 empresas más grandes por capitalización en la bolsa americana. Una empresa que vende series. Dicho muy sencillo, pero te lo digo para que parece que es una empresa que podía tener un valor muchísimo menor y sin embargo mira el tamaño que tiene por haber visto cómo dar valor diferencial muy diferente a una marca tradicional asentada como era Blockbuster, que tenía muy buen negocio, una vaca lechera muy lechera en aquel momento. Y fíjate que al final, como te contaba, la vida útil por eso ha pasado de esos 60 años a los 15 años. En mi caso personal, cuando he trabajado con empresas, recuerdo que hace solo unos meses trabajaba con una empresa del sector de las energías alternativas y formaba a uno de sus equipos y realmente percibía, y me ha pasado también con gente de multinacionales, que percibía que sentían que ya conocían todos los procesos, que ya no podían mejorar, que tenían unos resultados muy buenos, tenían resultados buenos, pero al final siempre tienes que estar buscando más, tienes que estar con esa curiosidad, con esa energía para estar buscando continuamente nuevas maneras de hacer las cosas, porque si no lo buscas tú,
va a haber otra gente con más ganas, con más hambre, que va a estar buscando cómo romper el modelo de negocio de tu empresa. Seas una empresa industrial de un sector más o menos tradicional o que pienses que es tradicional, fíjate cuántas cosas que pensábamos que eran así por naturaleza han cambiado con el COVID. Pues es una crisis que ha sido sumamente dura, sumamente demoledora para muchas empresas, pero sobre todo para muchas familias. Y, sin embargo, la parte positiva que de todo esto tan negro podemos sacar es cómo las cosas pueden cambiar muy rápido y cómo lo que pensábamos que era seguro no es tan seguro como pensábamos. Así que por eso es importante darte cuenta de cómo puedes revisar, y ahora te diré cómo te aconsejo, cómo te propongo revisar tu negocio cada poco tiempo para ver qué áreas son las prioritarias que debes mejorar. Fíjate que al final te decía este caso de algunas de las empresas con las que he trabajado y percibo que sus ejecutivos están en esa sensación de ya estoy haciendo las cosas muy bien, ya estoy tranquilo. Es como los equipos de fútbol que en el minuto 90 van ganando por 1-0, 2-0 y de repente en los minutos de descuento les levantan el partido. ¿Pasa muchas veces? No, pero pasa las suficientes y es suficientemente doloroso como para que merezca la pena estar atento hasta el final. Así que por eso es súper importante estar pendiente de cómo puedes dar valor constantemente a tu cliente. También hay una figura que yo llamo los con todo el cariño, pero me he encontrado con muchos de ellos a lo largo de mi carrera y en los años en los que trabajo, desde que trabajo con empresas asesorándolas, para que sean más competitivas, para que vendan más. Y son lo que yo llamo los happy emprendedores. ¿Qué son los happy emprendedores? Los happy emprendedores son emprendedores que solo han tenido éxito, que solo han visto la parte rosa, la parte de colores del mundo de los negocios. Y igual que ese libro que salía hace unos años con un título bien llamativo de Si estás enamorado, no te cases, con esa moraleja de que al final para casarte, para establecer una relación por muchos años, tienes que haber pasado por una crisis, tienes que saber cómo la otra persona y cómo tú mismo superas los obstáculos. Pues lo mismo con los emprendedores. Si no has pasado por un momento difícil, te has perdido mucho, yo diría que la mayor parte del ADN del día a día de un empresario. No quiero decir que lo hagan peor, ni mejor, ni fenomenal, que les haya ido tan bien y tengan tan buenos resultados, pero están en una fase de crecimiento como en todos los mercados, sea un mercado más joven, sea un mercado nuevo, sea un mercado más maduro, tiene una fase de crecimiento más exponencial, menos exponencial, pero luego llega una fase de madurez y luego hay momentos en los que hay caídas en el mercado y el mercado nunca crece linealmente. Esto es como la bolsa. Si ves la bolsa, aunque sea en una época de bonanza, la bolsa no crece linealmente. De repente tiene correcciones y luego vuelve a crecer, tiene otra corrección y luego vuelve a crecer, aunque la tendencia sea alcista. En los negocios pasa lo mismo y los happy emprendedores solo han estado en la parte buena de la curva, no han visto una caída suficientemente dura. Por eso muchas veces este tipo de profesionales, de empresarios típicamente jóvenes, con un equipo muy joven, con muchas ganas de hacer cosas, pues piensan que todo el campo es orégano y al final es bueno dentro de lo durísimo, que es que tengas un problema en el negocio, que tengas un problema de ventas, de pérdida de clientes, es bueno para saber darte cuenta de cómo tienes que blindar más el negocio, cómo tienes que tener más claras tus prioridades, cómo tienes que tener previsto qué hacer si las cosas van mal y pueden empezar a ir mal, aunque te hayan ido bien los primeros años de la empresa. Por eso es fundamental estar siempre pendiente. Y en concreto, fíjate que en Estados Unidos hablan de la mentalidad 0X, la mentalidad 5X y la mentalidad 10X. Esto es en cuanto al crecimiento. Y hablan de empresas que tienen mentalidad 0X, de seguir haciendo lo mismo que siempre, básicamente para mantenerse en el mismo nivel y piensan que así van a sobrevivir para siempre. Las empresas que tienen nivel, me voy a ir al 10X. ¿Por qué el 10X? Parece como muy exagerado esto de crecer 10 veces. Bueno, pues esto es lo que se llama el modelo de crecimiento de empresa exponencial. Y hay un libro maravilloso, si te interesa, que es Organizaciones Exponenciales, de Salim Ismail, en el que habla en detalle de este modelo y habla de los 11 puntos que tiene que cumplir una empresa para ser más exponencial. Pero en concreto voy a hablarte de un caso concreto, y es el caso de Google, de la empresa que seguro que utilizas todos los días, casi casi cuando llegas a trabajar, enseguida abres Google para buscar alguna cosa en Internet. Bueno, pues Google tiene una filosofía y es que no saca ningún proyecto, de los que sean proyectos bandera de Google, no saca ningún proyecto que no tenga como objetivo crecer 10x. Es decir, primero ser 10 veces mejor que el resto y luego crecer a ritmo de 10x durante un tiempo. Y por ejemplo, cuando Google sacó Gmail, sacó el servicio de correo, pues había otros servicios de correo. Estaba en el Yahoo, yo creo que tenía uno en Yahoo, una cuenta de correo en Hotmail, te pasaría igual. Y
Ellos tenían un tamaño, espero no decirlo mal, pero yo creo que en ese momento sí. En ese momento eran 100 megas de correo, lo que te daban de correo gratuito. Google no fue la primera empresa que sacó el sistema de correo electrónico, el servicio de correo electrónico gratuito, pero no fue la primera porque tenía claro que en cuanto vio que ese mercado era interesante, tenía claro que cuando entrara no quería ser un poquito mejor que el resto, quería ser 10 veces mejor que el resto. Eso es un océano azul, vaya que sí es un océano azul. Dejas al resto súper lejos, incapaces de competir. Bueno, pues cuando sacó Gmail, en lugar de 100 megas, ofrecía 1 giga de tamaño. Así que si tú tenías en el mercado dos opciones de abrirte una cuenta gratuita por 100 megas o abrirte una cuenta gratuita por 1 giga, en el momento en el que empezaban además los teléfonos inteligentes, los vídeos, las imágenes, WhatsApp, mandar un montón de archivos de audio, en ese momento Gmail no tuvo competencia. ¿Por qué? Porque tenían ese objetivo de ser 10 veces mejor que el resto. Y seguro que el resto estaban pensando que ya lo estaban haciendo muy bien. Ese es el concepto de 10x. No se trata de que te obsesiones con crecer 10x, se trata de que te obsesiones por saber que siempre se puede mejorar. Así que fíjate cómo la mentalidad de Google les ha ayudado a tener liderazgo en un montón de campos porque siempre tienen esa mentalidad de ponerse los objetivos de 10x cuando empiezan respecto a la competencia. Al final esto es mejora continua, no acaba nunca. Y esto de la mejora continua, que es algo que se habla mucho, de lo que se habla mucho en Lean Manufacturing, por ejemplo, en metodologías Lean, en metodologías ágiles, en el método de gestión de Toyota, ya de hace unas décadas, en el TPS, el Toyota Production System, al final se aplica siempre. Y esto es sentido común, pero no es ejecución común, no es lo que normalmente veo en las empresas con las que trabajo, esa mentalidad de continuamente estar mejorando. Fíjate que hay un concepto fundamental y es el concepto de la mejora incremental frente a los cambios de proceso. ¿Qué es esto? Te lo voy a contar con una historia de la Fórmula 1. En la Fórmula 1, no sé si te gusta o no te gusta la Fórmula 1, pero todo mi método tiene base en las claves, en la mentalidad, en la manera de trabajar, gestionar del equipo de Fórmula 1 en el que estuve, de Renault Fórmula 1, y luego con toda la experiencia que yo he tenido de aplicarlo a mi empresa durante más de 10 años y luego coger metodologías técnicas de otros sitios que he visto que funcionaban y que he adaptado a mi empresa y a las empresas con las que trabajaba. Pero la base fundamental es la mentalidad diferente, con claridad, velocidad de respuesta, espíritu de equipo a otro nivel que yo aprendí en la Fórmula 1. Y en la Fórmula 1, te guste o no, seguro que has visto alguna vez las paradas en boxes. Ya sabes que las paradas en boxes son ese momento en el que entra el coche y lo levantan, le cambian las 4 ruedas, limpian la visera del piloto, revisan que no haya ningún objeto raro en el coche, que todo esté bien. Si hace falta, ajustan el alerón, vuelven a bajar el coche y vuelve a salir a pista. ¿Cuánto crees que tarda una parada moderna de Fórmula 1, uno de los últimos récords de la parada más rápida de la historia? ¿Cuánto crees que tarda? Fíjate, te doy una pista. Hace varias décadas, bastantes décadas ya, las paradas en boxes tardaban del entorno de 1 minuto, incluso más, 60 segundos. ¿Te parece que eso es lo que tardan ahora? Bueno, cuando hago esta pregunta en mis formaciones, siempre me dicen, bueno, pues 10 segundos, 5 segundos, 8 segundos. Depende de hace cuántos años que no hayan visto una carrera de Fórmula 1. Bueno, pues ahora mismo el récord, quizá cuando estés viendo este vídeo ya haya un nuevo récord, pero el récord ahora mismo de la parada más rápida en Fórmula 1 es de 1,82 segundos. Es decir, más o menos como esto. Más o menos como eso son 2 segundos, así que décima arriba, décima abajo. Ese es el tiempo en el que suben el coche, cambian las 4 ruedas, revisan que no haya nada, bajan el coche y vuelve a salir a pista. Menos de 2 segundos. Es un récord del equipo Red Bull en el Gran Premio de Brasil, con Max Verstappen, con uno de sus pilotos. Bueno, pues al final, para conseguir esto, no se ha conseguido de manera incremental. De esos 60 segundos que se tardaban hace unas décadas, por supuesto ha habido cambio de normativa, en ese momento se repostaba y desde hace unos años, cuando yo estaba, por ejemplo, en Renault 2005 y 2006, se repostaba y las paradas eran de más segundos, porque solo el repostar, el echar gasolina, al final llevaba un tiempo, porque estaba limitada la velocidad a la que podías cargar la gasolina. Bueno, no me voy a meter en más temas técnicos de Fórmula 1, pero al final, desde que estamos en la normativa actual, las paradas estaban en el entorno de 3 segundos y luego conseguían bajar un poquito, quizá 2,8, 2,9, 2,7, pero no mucho más allá. Hasta que uno de los equipos se fijó en que lo que condicionaba el tiempo de la parada era el tiempo en el que quitaban la rueda y ponían la nueva. Es decir, desatornillaban la tuerca, hay una sola tuerca que ancla la rueda al monoplaza. Bueno, pues desatornillaban esa tuerca, quitaban la rueda, ponían la nueva rueda y volvían a atornillar la tuerca.
Y entonces diseñaron una tuerca que hacía lo mismo, pero con menos vueltas. Diseñando la rosca de esa tuerca de manera diferente, básicamente consiguieron que con menos vueltas consiguiera avanzar lo mismo y apretar la rueda. Bueno, pues eso era un cambio de proceso. Eso fue lo que consiguió que las paradas bajaran sustancialmente, bajaran cualitativamente, ya no incrementalmente, y de ahí, con mejoras en el proceso, mejoras en el entrenamiento, se fue bajando hasta lo que ahora está en 1,82 segundos, como te decía. Así que las mejoras que tenemos, y esto aplica para todos los negocios, fundamentalmente son de dos tipos. Mientras no cambias de proceso, estás en una mejora incremental. Al principio de la curva de aprendizaje, una vez que ya sabes hacer las cosas, es una pendiente muy alta. Aceleras muy rápido, haces las cosas mucho mejor. Una vez que ya sabes hacer las cosas, la mejora es muy pequeña. Puedes optimizar cosas, puedes aplicar metodologías, puedes hacer lo que quieras, pero al final la mejora es incremental hasta que no cambias de proceso. Porque cuando cambias de proceso saltas de curva y empiezas otra vez en una nueva curva, otra vez durante un tiempo hasta que maduras y luego tiene mejora incremental y luego saltas a otra curva de proceso. Así que fíjate cómo únicamente si estás buscando cambios de proceso en tu negocio, vas a tener mejoras sustanciales. Y si no las buscas tú, va a haber alguien más por ahí que está buscándolas. En tu sector, en tu tipo de producto, en tu tipo de servicio, dirigiéndose a tu tipo de cliente. Así que por eso es tan importante darse cuenta de que aunque estés haciendo las cosas bien, aunque estés mejorando marginalmente, puede haber alguien y siempre hay un cambio de proceso. Lo puedes encontrar tú o puede haber alguien que lo vaya a encontrar más rápido que tú. Así que por eso es tan importante la mejora continua. Fíjate que al final de todo esto voy a acabar con cuáles son los pasos que yo te recomiendo. Pues fíjate, hemos hablado de un montón de casos de empresas más grandes como Nokia frente a Waze, como Blockbuster frente a Netflix, como Google. Te he hablado de mi caso particular cuando trabajo con empresas, cuando he trabajado tanto con multinacionales como con esta empresa que recordaba ahora del sector de energías alternativas, que pensaban que estaban haciendo las cosas ya muy bien, los happy emprendedores que nunca han tenido una caída en el mercado y piensan que todo es maravilloso y que va a seguir el crecimiento eternamente. Te he hablado de la vida útil de las empresas que ha pasado de 60 años en media a 15 años, y esas son las empresas más grandes. Y ahora voy a hablarte de cuál es el paso a paso, lo que yo te recomiendo para cerrar este vídeo que hagas para que cambies el chip, para que no tengas esa mentalidad de aunque muchas veces veas cosas, leas cosas en mis vídeos, en otros contenidos que consultes por internet, que leas, aunque haya cosas que te suenen, ten los ojos abiertos siempre, porque esto es uno de mis mentores de Brasil, habla del modo ninja. Bueno, pues él habla del modo ninja, es un súper experto en tráfico online, en gestión de tráfico en internet, y él habla del modo ninja. El modo ninja, ya sabes, esos que están súper quietos como en las películas, ahí súper concentrados, modo flow todo el tiempo, con los ojos a visor, alerta a cualquier mínimo detalle. Aunque pienses que sabes algo, estate alerta porque siempre hay algo nuevo, una perspectiva, una manera de decir las cosas, a lo mejor una reflexión de todo este vídeo, de todo un contenido que estés leyendo, que te puede cambiar la perspectiva, que te puede cambiar el chip. Así que ojo con esa actitud de esto ya me lo sé, porque es una de las actitudes más peligrosas y que demuestran que estás en esa zona de la curva donde has tenido buenos resultados, pero estás solo en las mejoras marginales. Y hay otro que está peleando por dar el salto y encontrar el siguiente proceso que va a dar al traste con los resultados que ahora mismo tienes en tu sector. Fíjate, ¿qué es lo que recomiendo para las empresas? Y yo trabajo, como sabes, con un método de las 3 preguntas clave de la Fórmula 1, que son primero cuáles son tus 3 prioridades estratégicas hoy en tu negocio, que pueden cambiar con el tiempo, por supuesto, y cada vez más rápido. Luego, cómo analizar las causas raíz de esas prioridades, de ese problema que a lo mejor tienes con clientes. ¿Cuál es la raíz de verdad de ese problema con clientes? A lo mejor tú dices simplemente, es que no consigo más clientes. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de marketing, de producto, de oferta atractiva, de tipo de cliente al que te diriges, de mensaje? ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Cuál es la raíz? Y la última de las preguntas de mi método, que es un método en 3 fases, es cómo tomar las mejores decisiones. Una vez que ya sabes las causas, cómo tomar las mejores decisiones y cómo ejecutarlas. Porque la diferencia, está muy bonita la teoría, pero al final la única verdad, lo único que vale es la ejecución. Bueno, pues al final, para ayudarte, yo ya sabes que trabajo con un análisis en la primera fase, cuando estoy hablando de cómo detectar las prioridades que son estratégicas para ti hoy. Trabajo con un análisis en 8 áreas del negocio, que son el propósito,
los clientes, el mercado y la competencia, los proveedores y las alianzas, el equipo, la organización, el análisis financiero, sobre todo del flujo de caja. Para las pymes y autónomos es lo más importante, mucho más que el balance, la PIG, cualquier otro documento que te pueda pasar tu contable. Lo más importante es el flujo de caja, el dinero con fecha. Ese es el análisis financiero. Y por último, las ventajas competitivas. ¿Cuál es tu curva de valor, tus ventajas competitivas? Lo que te hablaba del valor competitivo ahora frente a tu competencia. Y fíjate que lo que te recomiendo, lo que trabajo en mis formaciones, es que las empresas, al menos una vez, depende de tu sector, de la velocidad a la que vayas, pero en general, al menos una vez al mes o una vez cada 2 meses, revises cómo estás en la parte de clientes, de propósito, de mercado y competencia, de proveedores, cómo estás en todas las áreas para centrarte cuál es el objetivo. Tienes que centrarte como el podio de Fórmula 1, ver cuáles son las 3 áreas que hoy son más críticas para ti, las que crees que si te centras en ellas van a tener un mayor impacto en tus ventas, en tus resultados. Porque al final hay muchas cosas que cambiar en un negocio, que mejorar siempre. Esto es como cuando estás en casa y acabas de limpiar por un sitio y ya se está ensuciando y llenando de polvo la terraza. Siempre hay cosas que mejorar en un negocio, pero la clave fundamental es qué es lo más crítico para mejorar hoy. Por eso lo que te animo es a que cada mes, cada 2 meses analices, y cuando aplico el guión que yo he desarrollado tiene más de 60 preguntas para analizar todas estas 8 áreas, pero al final es un guión que si lo sabes aplicar y ya con la práctica, esto es como andar en bicicleta. Al final en 15 minutos has hecho el análisis y te sale cuáles son las áreas prioritarias, que a veces no es el feeling que tú tienes. Por eso es bueno hacer el análisis, porque a veces tú tienes una sensación y luego hay alguna otra área que empiezas a ver que, no me había dado cuenta de que hay tantas luces rojas en esta área. Por eso te animo a que cada mes, 2 meses, hagas un análisis de cuáles son esas 3 áreas del podium, el primero, el segundo, el tercero, de los puntos de tu negocio que crees que son más críticos. Luego, que veas cuál es la causa raíz. Trabajo en mis contenidos, por ejemplo, la metodología de los 5 porqués de Toyota, muchas otras, pero que analices cuáles son las causas raíces. Porque esto es como cuando vas al médico y vas con un dolor de cabeza y a lo mejor el problema es digestivo, es en el pie o es en cualquier otro sitio y al final tú pensabas que era solo en la cabeza, porque eso es lo que te duele. Bueno, pues cuáles son tus prioridades, pero cuál es la causa raíz de esos problemas prioritarios, de esas áreas prioritarias que tú has identificado. Y con eso vas a tener al menos ya el foco, ya el rumbo, ya la dirección para saber hacia dónde tienes que fijarte, dónde tienes que concentrar la mayor parte de tu energía en cada momento. Eso te va a empezar a ayudar, te va a poner en la senda, en el camino, en el rumbo adecuado, como si pusieras tu GPS, hablábamos antes del Waze, como si pusieras tu navegador, te va a poner ya la dirección correcta en el navegador. Luego tú tienes que ir sorteando y con todo el contenido que comparto te ayudo para ver en cada momento qué tienes que hacer, todos los problemas, los obstáculos, las dificultades, cosas que pueden acelerar tus ventas, cosas que pueden presentarse como obstáculos y cómo sortearlos, porque al final la mayor parte de los problemas de los negocios son comunes a todos los negocios. El 80% de los problemas, incluso más de todos los negocios, son los mismos. Cada uno con algún matiz, pero son los mismos, por mucho que como dueño de negocio sintamos que mis problemas son solo míos y nadie más los tiene. Cuando sales ahí fuera te das cuenta, y yo he trabajado con empresas de muchos sectores diferentes, y te das cuenta de que la mayor parte de los problemas son los mismos. Pues eso es lo que te animo a hacer, porque al final si analizas cuáles son tus prioridades, la causa raíz y cómo atacarlas, y pones el foco en esas prioridades y vas haciendo el análisis cada mes, cada 2 meses, vas a darte cuenta de que vas a estar enfocado en lo que más impacto tiene de verdad en tu negocio. Fíjate que al final voy a contarte 2 historias, una muy rápida y una un poquito más larga, también breve, para cerrar este vídeo, porque al final quiero que veas cómo los hombres de negocios, que reflexiones, porque cualquier persona de negocios que haya tenido éxito, cualquier empresa que haya tenido éxito que tú puedas ver, y a mí me encanta cuando veo documentales, busco historias sobre empresarios como JP Morgan de principios del siglo XX, como Rockefeller, como Carnegie, por ejemplo, en la industria del acero o en la industria ferroviaria americana. Bueno, al final, tantísimos ejemplos y todos son empresarios que han probado más, han buscado más, han analizado más. Me estaba acordando ahora de la canción de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, el himno que hizo Gloria Estefan. Bueno, pues era reach, alcanza, y siempre era algo así, la letra como salta más, empuja más, intenta más. Esa es la clave. Sobre todo cuando eres un atleta de élite, cuando ya estás en los Juegos Olímpicos y ya crees que tus resultados son muy buenos.
Por eso te decía al principio del vídeo que si crees que tus resultados son buenos, tienes que tener cuidado con esto, con todo lo que he transmitido en este vídeo, para abrirte los ojos sobre por qué, aunque tus resultados sean buenos, o especialmente cuando tus resultados son buenos, tienes que estar buscando cómo mejorarlos todavía más. Voy a acabar con estas dos anécdotas, una muy breve de Zara. Cuando estuve en el grupo Inditex hace unos años visitando sus instalaciones en Arteixo, en La Coruña, nos llevaron a visitar el centro de proceso de datos, el centro con todos estos montón de servidores para analizar todos los datos que llegaban de todas las tiendas del mundo de Zara. Y tenían una pantalla con el mapa del mundo, como no sé si has visto películas de la NASA, cuando lanzan cohetes, pues más o menos como el centro de control de misiones de la NASA, con una pantalla enorme, con un montón de lucecitas que se iban encendiendo y apagando, no entendía muy bien qué eran, pero al final nos explicaban las características de su centro de proceso de datos y tenían un centro de proceso de datos tan evolucionado, incluso más evolucionado que el de algunos ejércitos del mundo, ejércitos desarrollados. Tenían un centro de proceso de datos para una empresa que hace ropa, que podrías pensar que hace camisas, faldas y camisetas. Bueno, pues un centro de proceso de datos más desarrollado que algunos gobiernos para sus ejércitos. Fíjate, al final, si Zara está poniendo ese esfuerzo, si Zara hace tests de personalidad a cada uno de los trabajadores que contrata, si Zara tiene unas instalaciones que tienen una buena parte vacía porque crecían hace unos años, al menos en plantilla, más del 10% al año, si tienen un diseño de sus áreas de trabajo modulares donde están los diseñadores hablando con el cliente final y con los fabricantes de prendas, todo en el mismo en las mismas células de trabajo, si quieres. Si Zara, que es una empresa tan grande, está buscando continuamente mejorar y por eso tiene los resultados que tiene, crece al ritmo que tiene frente a competencia, por ejemplo, como H&M, que está mucho más estancada en ventas, al final tú, que eres más pequeño que Zara, que eres más vulnerable que Zara, que no tienes todos los recursos, ¿qué no deberías estar haciendo para estar mejorando y dando cada vez más valor a los clientes? Y fíjate que esa era la primera historia que quería contarte. Y al final es un resumen de por qué las empresas que tienen éxito de verdad están continuamente buscando dar más valor a sus clientes y buscando cómo reinventarse continuamente. Y la segunda de las historias, después de hablar de Zara, voy a volver a un ejemplo de la Fórmula 1. Y es que en la Fórmula 1 ha habido, si la has seguido en los últimos años, ha habido muchísimos cambios de normativa para intentar que las carreras fueran más emocionantes, más parecidas a las motos, donde hay un montón de adelantamientos, para intentar que fuera más emocionante en general toda la carrera de Fórmula 1, las 2 horas de carrera, pues ha habido muchos cambios de normas. Las normas básicamente lo que intentaban era reducir el efecto de la aerodinámica, la importancia de la aerodinámica, porque eso al final hacía que los equipos gastaran mucho dinero ensayando los coches, poniendo alerones, poniendo un montón de contornos extraños en los coches y al final querían darle menos importancia a la aerodinámica y más importancia al motor, a la mecánica, a los neumáticos, a los reglajes del coche, de la suspensión y demás. Y al final, cada vez que introducían un cambio de normativa, decían los ingenieros que habían planteado las normas, que habían hecho las simulaciones de cómo serían los coches con esas nuevas normas, decían, bueno, es que los coches van a ser 2 segundos más lentos, 1,5 segundos más lentos con estas nuevas normas. Ya no vamos a ver nunca más las velocidades que veíamos en este circuito mítico donde se pasaba no sé cuántos kilómetros por hora por una curva y se pasaba con el pie a fondo. Bueno, pues en todos los casos, los ingenieros no solo no han perdido esos segundos, se perdieron en los primeros meses, sino que los coches en la mayoría de los casos han conseguido ser más rápidos de lo que eran los coches de las reglamentaciones anteriores. Y eso es porque cuando tienes esa mentalidad y en la Fórmula 1 podrías pensar que ya estás con resultados excelentes. Bueno, pues cuando tienes esa mentalidad de siempre estar probando, midiendo y aprendiendo, ese famoso ciclo de mejora continua de Eric Ries, el autor del método de Lean Startup, que yo trabajo mucho en mis formaciones, probar, medir y aprender, ajustar el rumbo y continuamente estás haciendo eso, al final vas a conseguir los resultados que se consiguen en la Fórmula 1, donde las diferencias son a veces de milésimas, pero precisamente porque saben que si no lo hacen ellos, hay un competidor con más hambre y con más ganas que sí tiene el chip de mejora continua y es el que lo va a conseguir, pues al final todos los equipos están mentalizados
de que lo tienen que estar persiguiendo continuamente. Así que te animo con este vídeo a que pongas en práctica ese análisis de las 8 áreas, que tengas claras tus prioridades, las causas raíz de tus prioridades, y con eso vas a tener ya el rumbo muchísimo mejor definido para saber en qué tienes que centrarte y en qué no.